Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Vía y nuestro curso es Historia. El día de hoy nuestro tema es Monarquía francesa entre los siglos X al siglo XV. Es decir, hoy hablamos del reino de Francia entre los años 900 después de Cristo a 1400 después de Cristo. Vamos a ver qué sucedió en este reino francés en la última parte de la Edad Media, pero para ser más precisos vamos a hablar de una de las dinastías, es decir, una de las familias que tuvo el poder de Francia por muchos siglos. Ellos eran los Capeto. Te pido por favor que me prestes atención y desarrollemos juntos este tema. El concepto va a ser el siguiente. Los Capeto, o mejor dicho, con los Capeto vamos a hablar del desarrollo histórico de la dinastía más importante de la Francia medieval, sobre todo de la Edad Media, de la última parte, la edad de la Baja Edad Media. ¿Qué es una dinastía? Una dinastía es una serie de reyes o reinas, dependiendo el caso, que pertenecen a una misma familia y que detentan, es decir, que tienen el poder de la corona, el poder del reino. Acá una imagen referencial de varios reyes seguidos uno detrás de otro, posiblemente abuelo, hijo y nieto. Periodo, ya lo hemos mencionado, siglo X, es decir, años 900 después de Cristo, al siglo XV, lo que quiere decir años 1400 después de Cristo. Yo quiero compartir contigo algunos datos para, primero, que podamos recordar las clases anteriores y luego podamos introducirnos poco a poco ya a la Francia de los Capeto, cuando los Capeto ya tengan el poder en Francia. Por ejemplo, ¿qué pasó con los carolingios? Es decir, ¿qué pasó con el imperio carolingio? ¿Te acuerdas tú de Carlomagno? Carlomagno era el emperador de un imperio que se autodenominó la sucesión de Roma. Bueno, ¿qué pasó con él? Él tuvo un hijo, Ludovico, que gobernó nada bien y por poco tiempo, pero este hijo Ludovico tuvo a su vez 3 hijos, es decir, estos eran los nietos de Carlomagno, y los nietos de Carlomagno nunca se pusieron de acuerdo para ver quién debía gobernar el imperio, y lo que decidieron es dividirlo en el Tratado de Verdún del año 843 después de Cristo. Así que de esa manera tenemos que el imperio carolingio, o lo que está a punto de dejar de ser el imperio carolingio, está dividido de esta manera para el año 843 después de Cristo. A Carlos, apodado el Calvo, le toca la parte que vemos en color rojo, que es Francia Occidental o Franconia Occidental. A Lotario, apodado el Primero, le tocó Francia Media o Franconia Media, también luego llamada Lotaringia. Y por último, a Luis el Germánico, la parte que vemos en color amarillo, le tocó la Francia Oriental o la Franconia Oriental, conocida luego también como Germania. Aquí un datito que te quiero compartir es que Germania, es decir, la parte que vemos en amarillo, va a invadir en el siglo X, es decir, en los años 900, va a invadir a Lotaringia, es decir, lo que vemos en color verde. Y ambos, tanto Lotaringia como Germania, tendrán una historia en común, separado de Francia Occidental. Por eso vamos a decir que Franconia o Francia Occidental queda como un reino aparte, y es ese reino el que hoy nos interesa. Los Capeto van a gobernar en esa parte que vemos en color rojo. Obviamente con el tiempo se irá expandiendo, irá ganando territorio, pero así empieza nuestra historia de hoy. Y antes de continuar, quiero que te percates de en esta parte de Francia Occidental, en la parte que está en rojo, mira, una parte de su territorio se llama Aquitania, está casi al centro y además es una gran parte de Francia Occidental. Acuérdate por favor de esa Aquitania, porque va a ser muy trascendental este territorio en la historia de Francia, pero sobre todo quien gobernó ese territorio como una persona sumamente importante en su momento. Entonces, dicho esto, avancemos. Unos últimos datos que te quiero decir es contarte el fin de los carolingios, porque recuerda que Carlos el Calvo, Lotario el Primero y Luis el Germánico todavía son carolingios, todavía pertenecen a la familia de Carlomagno, son los nietos de Carlomagno. ¿Qué pasó con ellos? Bueno, recuerda que hemos dicho que nos vamos a centrar en la Franconia Occidental, esa parte que veíamos en color rojo. Ahí Carlos el Calvo tuvo un nieto que se llamó Luis V. Él va a ser el último rey carolingio
en Franconia Occidental porque va a morir sin dejar descendencia. Ante este hecho sorpresivo, los nobles eligen un nuevo integrante de los franceses, es decir, un integrante de la nobleza francesa, eligen entre ellos mismos para que pueda ocupar el cargo, el puesto de rey. Aquí te dejo una imagen de Luis V, el último rey de los carolingios, y a partir de ese momento, cuando los nobles elijan que un representante de la familia Capeto va a asumir el mando, es que ya nos imbuimos, ya nos metemos en el tema de nuestra clase. Pero antes de hablar de los reyes Capetos, quisiera contarte quiénes eran esta gente. Los Capeto ya tenían muchos siglos viviendo en Francia. Ellos habían venido, al parecer, de la Europa del norte, de la parte más nórdica de Europa. Pero ya estaban en Francia desde el siglo VI, aparentemente. Y se habían convertido en nobles franceses dedicados a la actividad militar, es decir, tenían un poder bastante respetable. O mejor dicho, incluso habían llegado uno que otro a ser rey de Francia, pero muy efímeramente, por muy corto tiempo. Este va a ser su símbolo. Así que cuando empecemos a hablar, ahora sí, de los reyes Capeto, empezaremos recién por Hugo I, que es el primer rey Capeto importante. No solamente su importancia radica en ser el primero, no. Como ven ustedes, va a gobernar casi una década. Acá hay una representación de él y tiene ciertas características que va a ayudar al desenvolvimiento, al desarrollo de la historia de Francia. Por ejemplo, con él empieza por primera vez la preocupación para que los francones, todavía no se llamaban franceses, para que los francones se reconozcan entre todos como iguales. Porque recuerda que estamos en la Edad Media, ¿eh? Y aquí cada región, cada feudo tiene su propia identidad. Aquí, si tú vives en Gascuña, pues eres gascón. Si vives en Aquitania, eres aquitano. Si vives en París, eres parisino. Pero todavía no te ves de igual a igual con tu vecino. Entonces, una de las inquietudes que preocupó mucho a Hugo I es comenzar una unificación. Claro que esto tomará muchos siglos. Él tenía un problema, y es que su gobierno estaba muy limitado. Prácticamente él, en un inicio, solo mandaba en la ciudad de París y en la ciudad de Orleans. En todas las otras ciudades del reino, y ni qué hablar en los feudos, en los ducados, en los marquesados, etc., quienes mandaban eran sus vasallos, es decir, los grandes señores y señoras feudales que por mucho tiempo le hacían frente, es decir, se ponían frente a él para intentar bajarle su poder. Sin embargo, él se dio cuenta que como rey tenía ciertos derechos, y para la última parte de su gobierno, sobre todo desde el año 992 en adelante, hasta el 996, él se va a dar cuenta que puede poner ciertas condiciones a esos grandes señores feudales, como por ejemplo, él les dijo que podía readquirir feudos que quedaran sin heredero. Si algún señor feudal, por alguna razón, no había tenido un hijo directo, no se lo podía entregar a su mejor amigo, a su primo, a su sobrino, no. Ese feudo volvía al poder del rey, y de esa manera el rey no solamente ganaba territorio, sino que comenzaba a expandir su propio poder, porque sobre ese territorio ahora él iba a decidir. Y también les advirtió que podía confiscar, es decir, que les podía quitar los feudos siempre que no estén cumpliendo con su deber como vasallos. ¿Y cuál era el deber? Ser fieles tanto en la política como en lo militar. Muy bien, esta es la importancia del primer rey Capeto, Hugo I. Sigamos hablando de los reyes Capeto. Vamos a dar un salto de casi 150 años con Luis VII, apodado el Joven. Él va a gobernar entre los años 1137 a 1180. Aquí sí hay una buena cantidad de tiempo, 43 años. Puedes hacer de todo, puedes hacer bien o puedes hacer mal las cosas, y tienes el tiempo suficiente para poder enmendar lo malo y para poder de repente malograr lo bueno que comenzaste a hacer. Este periodo de gobierno de Luis VII se caracteriza por la expansión territorial. ¿Y por qué? Acá viene la clave, y por eso te pedí que vieras bien en el mapa anterior a Aquitania. Él se va a casar con la duquesa de Aquitania, con Leonor de Aquitania, la mujer más poderosa de su momento, y no solamente poderosa
en lo económico, en lo político y en lo militar, sino también sumamente culta para su momento. A ella se le debe todos los ritos del amor romántico. El amor romántico que básicamente llega hasta nuestros días, hasta la actualidad, obviamente con ciertos cambios, fue introducido por ella. Antes de ella, en la primera parte de la época medieval y en la época antigua, por decir los romanos, los griegos, el amor no era entendido como lo entendemos hoy. Es gracias a ella que este sentimiento se vuelve precisamente algo romántico y comenzó a expandirse por toda Europa, por todos los castillos medievales, etcétera, juglares, poetas, etcétera, que comenzaban a cantar a la belleza de las mujeres y a la bravía de los varones y comenzaban a alentar que estos últimos conquistaran a las doncellas, conquistaran a las princesas de la manera más sublime posible. Ese rasgo del amor, con ciertas variaciones, pero dura hasta el día de hoy. Entonces, volvamos a la historia. Leonor de Aquitania es una mujer poderosísima por donde se la vea. Por ejemplo, ella no solamente es duquesa de Aquitania, que ya hemos visto la gran extensión que tenía, sino que también es señora, dueña y señora de Guyena, al sur de Francia, de Poitou, de Gascuña y de otras tierras en Francia. El rey Luis VII marcha a la Segunda Cruzada, pero va junto con Leonor de Aquitania porque es ella quien le está poniendo muchos de los soldados, además que ella misma era una cruzada, es decir, ella había jurado morir de ser necesario por tratar de reconquistar Jerusalén. Como ya sabemos, y si ustedes recuerdan, la Segunda Cruzada fue un fracaso, así que ella se da cuenta que aunque Luis VII sea rey, sin embargo no está a la altura que ella desea, además que ella tiene ciertas invitaciones no muy buenas, que digamos, y atiende ella a esas invitaciones, sobre todo al del rey de Inglaterra, y se divorcia de este rey Luis VII. Y ya podrás imaginarte tú lo que era un divorcio en la Edad Media ante el Papa, ¿verdad? Esta mujer impuso su voluntad en ese momento, logró separarse del rey de Francia y se casó con el rey de Inglaterra, es decir, con el más grande enemigo de Francia. Ella hacía lo que quería. Al hacer esto, Francia pierde un enorme territorio. Si te fijas bien, es cierto que ahí vemos una gran franja roja, pero si nos percatamos bien, la parte sur es un poco más clara. Todo eso son los territorios donde manda Leonor de Aquitania. Por lo tanto, si Leonor de Aquitania se divorcia del rey de Francia y se casa con el rey de Inglaterra, todos esos territorios van a manos de los reyes ingleses. Muy bien, hablemos ahora de otro rey Capeto muy importante. Este va a ser hijo del anterior. Este es Felipe II, apodado el Augusto. Va a gobernar entre 1180 a 1223, nuevamente 43 años, un periodo bastante considerable. Este rey va a comenzar a concentrar mucho poder en su persona, es decir, a partir de él el rey va a comenzar a distanciarse de otras autoridades porque su poder va a ser mucho más elevado. Él expulsa a los judíos, ni bien empieza su reino. Es algo muy atrevido lo que hace porque los judíos servían mucho al reino de Francia, porque eran los que prestaban el dinero, se dedicaban a las finanzas, a la banca, etc. Y sin embargo decide expulsarlos porque al parecer su influencia, no religiosa, sino económica, ya era demasiado. Los expulsa, marcha junto con Ricardo Corazón de León, Ricardo I de Inglaterra, y junto con Federico Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, marchan los tres reyes a la Tercera Cruzada, y como recordaremos, la Tercera Cruzada tiene una victoria relativa, porque Ricardo Corazón de León no consigue reconquistar Jerusalén, sin embargo sí se consigue que se reabran las rutas comerciales y las rutas de peregrinación para los cristianos que quieran llegar hasta la ciudad sagrada de Jerusalén. De regreso a Francia, recuerda tú que ir de Jerusalén a Francia en plena Edad Media no eran 6 horas de vuelo, ¿verdad? Como hoy en día, era todo un trayecto muchas veces insoportable por los cambios de clima y por la propia extensión del tiempo. En pleno regreso se choca con el hermano de Ricardo Corazón de León, que había muerto regresando
a Inglaterra. Me refiero a Ricardo Corazón de León. Y este hermano del rey de Inglaterra se llama Juan, apodado Sin Tierra. ¿Por qué? Porque Ricardo Corazón de León no le había dejado directamente el reino de Inglaterra y además él era hijo de Leonor de Aquitania. Por lo tanto, también reclamaba gran parte de Francia y sentía que perdía tanto Inglaterra como Francia. Por fin, Felipe II lo vence en la batalla de Bobinés, que se da entre los años de 1212 a 1214. De esta manera, con el prestigio que ganó Felipe II, tanto en Tierra Santa como ahora venciendo a Juan Sin Tierra, él decide, porque sí, por su propia voluntad, que ahora la monarquía de Francia dejará de ser electiva. Ya no serán los nobles que decidan cada cierto tiempo quién es el rey de Francia. No, ahora el reino de Francia será hereditario, pasará de padres a hijos. Sigamos hablando de este rey porque da mucho que hablar. Este rey también puede infeudar a sus hijos. ¿Qué significa infeudar? Significa que le otorga tierras, pero si los hijos no tienen descendencia o se han portado mal con el reino, esos feudos pueden regresar a la corona, es decir, al poder absolutamente del rey. Por otra parte, este rey aprueba la cruzada albigense. La cruzada albigense no es una cruzada contra musulmanes, es una cruzada contra un tipo de cristianismo herético, es decir, los católicos creían que por creer en Cristo de una manera diferente estaban haciendo herejía, ¿no? Estaban cometiendo pecado. Así que los manda a erradicar, los manda a masacrar, y masacrando a los albigenses consigue recuperar gran parte del territorio sur de Francia. Este rey también se caracterizó durante todo su gobierno, esos 43 años, impedir que los ingleses, por más que tenían las ganas, no puedan cruzar a territorio francés. Aquí el mejor ejemplo. Tenemos cómo empezó el gobierno de Felipe II, toda esa parte en rojo. Recuerda que Leonor de Aquitania se había casado con el rey de Inglaterra. Toda esa parte en rojo le pertenecía a Inglaterra por muchas décadas. Ahora, para el final del gobierno de Felipe II, Inglaterra solamente se había quedado con una pequeña parte de Francia en la región llamada Gascuña, ahí al sur de este reino. Y por último, este rey cambia la nomenclatura y ya no se llamará rey de los francos, sino se llamará rey de Francia. Y poco a poco Francia comienza a convertirse en un concepto que tiene cada vez más significación. Sigamos con los reyes capetos. Hemos hablado de este rey en clases anteriores, sobre todo cuando hablamos de las cruzadas. Luis IX es San Luis, es un santo para los católicos. Él va a gobernar de 1226 a 1270. Es decir, aquí hay también unos 44 años, ¿no? Buen tiempo de gobierno de los últimos reyes que estamos viendo. Con él, Francia consolida su poder en Europa, es decir, se ve a Francia como una potencia dentro de ese continente, se enfrenta a Inglaterra, como no, pero lo logra vencer con el Tratado de París, firmado en 1242, y este rey tiene la característica de haber participado en las dos últimas cruzadas. En la séptima cae prisionero, paga una suma bastante elevada para su liberación, vuelve a intentar en una octava cruzada cuando ya él también es mucho más anciano, está mucho más debilitado y muere en pleno asedio a una ciudad musulmana. Cuando estaba tratando de cercar, de rodear esa ciudad, contrae una enfermedad que lo lleva a la tumba. Y hablemos del último gran rey Capeto, el último rey Capeto que tuvo mucho poder y que luego de él ya vendrá la decadencia de esta dinastía. Es Felipe IV, apodado el Hermoso. Va a gobernar entre 1285 a 1314, prácticamente 30 años. Este rey concentra aún más poder en su persona, es decir, en la corona, que los anteriores. Esta imagen pertenece a una serie llamada Nightfall, que habla sobre los últimos días de los templarios, y precisamente a este rey le corresponde firmar los últimos días de los templarios. Ahora veremos por qué razón. Antes de hablar de eso, este rey crea los estados generales. ¿Y qué cosas son los estados generales? Si hablamos con palabras actuales, diremos que es el Congreso de Francia. Con él por primera vez comienza a existir un congreso en Francia en donde están representados los tres estados, que son la Iglesia, los nobles
y el pueblo. La iglesia, como tú sabes, son los clérigos, los curas, los obispos, los arzobispos, etc. La nobleza son los señores feudales, son los duques, los marqueses, los condes, los caballeros, los hidalgos, etc. Y el pueblo, en este momento del cual estamos hablando, es decir, siglos XIII, siglo XIV, el pueblo significa sobre todo los artesanos. Aunque tienen muy poca representación en estos estados generales, sin embargo, por primera vez el pueblo accede a poder participar de las grandes decisiones de un reino, por lo menos del reino de Francia. Este rey también se caracteriza por haberse enfrentado al Papa Bonifacio. Por último, este rey es el que condena a los templarios. Los templarios son esa orden sacerdotal militar que había nacido en pleno fragor de las cruzadas, en plenos años de la lucha entre el mundo cristiano y el mundo islámico. Ahora, en 1313, serán todos condenados a la hoguera y morir quemados vivos. Y se cuenta que su líder mayor, Jacques de Molay o Jacques de Molay, mientras era consumido por el fuego y se iba desgarrando e iba obviamente languideciendo de dolor hasta su último segundo de vida, profirió, gritó una maldición que es conocida como la de los reyes malditos. Precisamente se cuenta que Jacques de Molay dijo que las siguientes 14 generaciones de reyes iban a estar completamente malditas y que a Francia le tocaban años muy oscuros. Algunos historiadores, tratando de forzar un poco la historia francesa, dicen que esas 14 generaciones posteriores llegan hasta Luis XVI, que es aquel rey que perdió la cabeza en la Revolución Francesa en el siglo XVIII. Bueno, pero esto tal vez sea forzando un poco la historia. Este Felipe IV el Hermoso tuvo un hijo llamado Carlos IV, también apodado el Hermoso. Al parecer eso era genético. Este rey muere sin dejar descendencia, pero tenía una hermana, es decir, Felipe IV el Hermoso tenía una hija llamada Isabel de Francia, apodada la Loba de Francia. ¿Y por qué la Loba de Francia? Es decir, una mujer sin escrúpulos. ¿Qué había pasado? Había pasado que posiblemente ella pudiese convertirse en reina de Francia. Sin embargo, esto ponía los pelos de punta a la nobleza francesa. ¿Por qué? Porque ella era madre de Enrique III de Inglaterra, que estaba a punto de heredar el reino de Inglaterra. Y si su madre era reina de Francia, por lo tanto también heredaría Francia. Entonces la nobleza, obviamente, la nobleza francesa decidió al instante ratificar, es decir, volver a poner en circulación la ley sálica. ¿Y qué cosa es la ley sálica? Es una ley en donde se dice textualmente, se dice al pie de la letra, que ninguna mujer puede heredar el trono de Francia, la corona de Francia, por más hija de rey que sea, no puede caer sobre una mujer. Es una ley, bueno, visto desde hoy, demasiado machista, completamente machista, pero en su momento se tenía la explicación de que si tú ibas a duplicar las posibilidades de la herencia de la corona, pues te complicabas más. Así que al reducirlo, se supone que la sucesión de la dinastía era más sencilla. Sin embargo, con Isabel de Francia, apodada la Loba de Francia, se había llegado a un nudo que no se podía fácilmente desamarrar. Por eso es que la nobleza francesa, al toque, rápidamente decide votar por un pariente muy lejano de los Capeto, ahora apellidado de Valois. Y por eso es que sube al trono ahora una nueva dinastía con Felipe VI de Valois. Es decir, es una nueva dinastía. Ya los Capeto quedaron atrás, aunque son familiares lejanos. Y un último dato para terminar la clase es que con esta dinastía de Valois francesa, ellos se van a enfrentar a la dinastía Plantagenet de Inglaterra y juntos ambas dinastías peleándose porque los unos quieren Inglaterra y los otros quieren Francia, iniciarán la famosa Guerra de los 100 años, que como todos sabemos duró más de 100 años. Ahí tenemos los años entre 1337 a 1453. Algunos dicen que duró 114, otros 115, otros 116 años. Fue una guerra que desgarró no solamente a estos dos reinos, sino a toda Europa
en general, porque además esta guerra, gran parte de esta guerra que duró más de un siglo, se desarrolló mientras también cundía la peste negra, la pandemia de la peste negra. Fueron años precisamente muy oscuros para Francia, como tal vez había adivinado Jacques de Molay mientras moría tragado por las flamas. Chicos, de esta manera espero que hayamos podido aprender un poco más sobre estos temas y nos encontremos prontamente. Muchas gracias.